Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido y de la red de Podcast SM. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros un espacio de la historia. Hoy el tema propuesto es de Jacobo a Carlos, el cambio del primer al segundo rey de la dinastía Stuart. Y volvemos a Londres porque yo a veces os cuento cosas, pero a veces me puedo equivocar, o aparte de que me pueda equivocar, puedo no atinar. Me explico, os comenté que en Embankment había unas farolas muy bonitas que me llamaban a mí mucho la atención y que por un lado me parecían que eran un delfín y por el otro lado me parecía que eran un esturión. Entonces mis contactos londinenses me han dicho, pues mira, ya estamos convencidos de que no son delfines y esturiones, sino que son solamente esturiones. Y digo, bueno, pues lo contaré la siguiente vez que quiera tratar el tema de lo que son estos orígenes de los paseos y de las excepcionales momentos que uno puede vivir junto a la orilla del Támesis, pues lo contaré. Y yo del caviar sabía pocas cosas. La verdad que lo único que sabía era que es un pez que no tiene escamas, o sea que es como una especie de pez gomoso. Es raro que hayamos tocado, de que nadie haya tocado nunca un esturión, porque él es un animal bastante extraño de encontrarse con él. Y él tiene otra cosa, que no tiene espinas. Entonces es un pez sin escamas y sin espinas. Y es un pez de estos que es un animal atrofiado de estos de estos periodos casi que se remontarían a los dinosaurios, que ha quedado por ahí, que quedó por ahí perdido entre los ríos, sobre todo muy popular. Al principio debía estar prácticamente en casi todos los ríos europeos, pero como era un pez que crecía mucho, que crecía mucho en tamaño y tenía otra bondad, por decirlo de alguna manera, que os he dicho que no tenía espinas. Pues al no tener espinas, pues la gente era un pescado que lo buscaba con denuedo, y como eran pescados grandes, pues ponían una red y hacían conducir a la trampa esa red a estos grandes animales, y era como conseguían a los esturiones, y eran como conseguían primero cazarlo, pescarlo con la red, luego trocearlo y luego guisarlo al modo que lo hicieran. Tanto fue el consumo de este animal que prácticamente a principios del siglo pasado se había quedado extinguido. Y lo que se sabía, o lo que se tomaba, sobre todo con todas las personas que se habían ido de Rusia, porque claro, en Rusia tomarían caviar, pero aquí en el resto de Europa ni lo olíamos, ni sabíamos qué era. Cuando hablo del caviar hablo de las huevas del esturión, que ya estaban, se remontan a historias de cosacos, de turcos, de persas, y aunque a este manjar se le han atribuido diferentes orígenes y cualidades desde toda la humanidad, lo conocíamos ya que existía, y a veces en los libros culinarios y de medicina que hablaban sobre las propiedades curativas, ya en la antigua Roma nos hablaban del caviar. Y bien, aunque no estaba tampoco muy documentado el consumo desde la época de Catalina la Grande, como os digo, a finales del siglo XVIII, no fue hasta el año 1917
cuando el consumo del caviar se extendió por Europa durante lo que fue la Revolución Rusa. Los aristócratas que huían del país en revolución llegaban a París y a Montecarlo y se servían las huevas de esturión en las cenas y en las fiestas que celebraban la alta sociedad. Pensar que en la Revolución Rusa pues hubo mucha gente con la que terminaron, por ejemplo los Romanov, pero otra mucha gente que se escapó de allí y se llevó muchísimo dinero, y como tenían algunos tanto, pues compraban todo lo que era el poder huir. Hubo nobles rusos que huyeron en trenes, con su familia, con sus siervos, con su dinero, con sus joyas. Incluso algunos llegaron prácticamente hasta el sur de Francia, tanto en la vertiente mediterránea como en la vertiente del País Vasco francés. Allí hay distintos rusos que hicieron sus casas, incluso alguno hizo su iglesia con estas cúpulas en forma de cebolla arriba. Fue una cosa increíble. Pero también esto saltó a nuestro país. Vais a decir, bueno, ¿dónde están los tipos con iniciativa? Bueno, pues en la década de 1930, un ruso que se llamaba Theodor Clasen se instaló en el Guadalquivir, en Coria del Río, para cumplir un encargo de la familia Ibarra. La familia Ibarra eran pues de estos grandes terratenientes que han tenido marcas de aceites, de aceitunas, de mayonesas, de todos. Los Ibarra, estos son deben venir de arriba, pero esto es con Y, no con I latina. Los Ibarras andaluces es con Y. Y esta familia, que era muy poderosa, eran un poco nobles, por decirlo de alguna manera, nobles hispánicos, que siempre la diferencia pues es como bastante, se descategoriza un poco la cosa, pero bueno. Y tenían la idea, en el Guadalquivir, como en un río grande que tenía mucha variedad de fauna, pues tenían la idea de producir un caviar que tuviera algo de calidad similar a los rusos, y sobre todo pues a producir y sacar las huevas, que eran esa exquisitez tan propia de los restaurantes franceses, que eran los que han marcado, y por mucho que digamos siguen marcando las orientaciones gastronómicas. Y pues crearon una especie de, cercaron una zona y allí fueron criando los esturiones y empezaron a salir adelante. Una familia de origen navarro que andaba por allí, los Domezain, cogieron el testigo a Clasen, a este ruso del que os he hablado, y comenzaron a criar ya de una manera más como si dijéramos en una piscifactoría. Y estos acabaron reintroduciendo estos peces que se habían criado en el Guadalquivir, que al final muchos habían vivido en libertad, los redujeron a una producción en cautividad en Río Frío, en Granada. Entonces, también a esto se le dio la oportunidad que en la década de 1990 el esturión pues ya fue declarado una especie en peligro de extinción y por tanto ya se producía la pesca. Todavía me han dicho que en la zona por ahí de Coria del Río, todavía, y en algunos otros sitios, en algunos tramos, como unos 12-15 kilómetros de Sevilla, todavía se pueden pescar esturiones en lo que es el río Guadalquivir. Pero esto son cosas que sé de pescadores que andan por allí, de algún pescador, curiosamente portugués, que suele pescar en esas zonas. Le tengo que preguntar si verdaderamente él ha pescado alguna vez algún caviar. Y los grandes caviares pues eran los enormes ejemplares que se estaban produciendo en el Mar Caspio. Claro, en Río Frío, cuando se monta la piscifactoría, pues
allí la gente a por lo que iba es a por truchas. Ahora ya va por caviar y a por esturión, que te lo ponen como confitado. La verdad, una vez compré, pero no sé qué me pasó, o se lo regalé a alguien, o no sé qué historias pasé, que no terminé comiéndome el esturión. De ahí siempre suelo coger truchas, que son buenísimas, pero el esturión, y claro, y una lata pequeña de caviar, gastarme 200 euros, pues ni los tengo ni me pide el cuerpo el gastar, pero entiendo que es un producto, el caviar, que debe ser excelente. Yo algo parecido, que me han dicho que era caviar, he comido una vez en una boda que era muy de Tronia, pero tampoco sé si eso era exactamente caviar, y a mí me supo, el recuerdo que tengo, que me sabía a rueda, como a goma, a gomoso, y casi me sabía como un poco sabor de gasolina. Por eso os digo que no sé si era verdadero. Igual alguno me estáis oyendo que es un consumado gastrónomo que ha devorado mucho caviar y me dice que no tengo ni idea. Los que andan por ahí para Armenia y todos esos sitios, esos sí que conocen lo que es el verdadero sabor del caviar. Yo soy un profano, solo sé que ahí en Río Frío, porque he visto los viveros, es donde se producen los esturiones españoles, unos los que producen las huevas y los que producen también el pescado, que se trocea y se comercializa. Entonces, una vez de las que paré, pues fui a ver esa zona, que en el fondo es una piscifactoría reciclada y con más tamaño, reconvertida en criadero de esturiones. No os penséis que es una cosa de alta sofisticación, aunque sí que me dijeron, cuando pregunté allí en la venta de Río Frío, donde ha salido infinidad de veces de estos recorridos que hemos hecho por allí para visitar o bien Estepa o bien Antequera o bien los sitios donde me suelo mover por esa zona, que paro mucho en esa venta, sí que me dijeron que los criadores y los que los que sacan las larvas y van criando desde allí, porque se hace como si dijéramos una producción propia, los maestros sí que son rusos y ucranianos. Eso fue lo que me dijeron los del bar, los que sabrían. Y luego allí cuando ves unos estanques rectangulares muy grandes donde están estos peces que son entre grisáceos y grisáceos plateados, pero son todos iguales. Me dijeron que no se distingue quién es macho y quién es hembra, que tienen que hacerle una ecografía y que hasta los 17 años del pez no está en la producción de las huevas, en la producción del caviar. Entonces, lo saben, le tienen que hacer una ecografía y luego creo que le ponen un chip y ya con eso ya saben si es macho o es hembra, porque aparentemente no se distingue al animal. Y ahí están produciendo y tienen fama. Claro, también tenéis que tener en cuenta que toda esa zona, a escasos 150 kilómetros en la Costa del Sol y en la zona de Cádiz y la zona esta de preferencia de los ricachones y de las ricachonas de que tanto os hablo, hay mucho ruso, y hay mucho ruso también de estos que tienen construcciones que recuerdan. O sea, hay varios rusos que tienen hechas a escala, tal cual, chalets o casas que son iguales que la Casa Blanca. O sea, es todo un despropósito, ¿no? Entonces, estos señores, pues que deben tener mucho dinero, vaya usted a saber de qué, porque supuestamente en Rusia había un régimen que era igualitario, pero debía ser igualitario, pero los que estaban igualados por arriba no eran iguales que los que estaban igualados por abajo. Entonces, por aquí hay mucho de estas personas que están ahí, que tienen sus casas, que son grandes consumidores de este producto. Y también me imagino que nuevos ricos y señoritos por ahí. Por toda esa zona entre Granada y Málaga hay cantidad de fincas y de historias de estas donde la gente va a cazar, pero no solo caza animales, sino que caza otras cosas. Ya no tengo que contaros más porque sois lo suficientemente inteligentes. Y nada, pues que ya sabemos que las farolas son esturiones, que hay esturiones en Granada, que los esturiones no tienen ni escamas ni espinas y que son los que producen el maravilloso
caviar que nos lleva a momentos cúlmenes en lo que es la gastronomía. Y nos habíamos quedado pues pues cerca de Embankment, en todo lo que es la zona de Westminster, y en lo que es la zona de Embankment exactamente era la que daba, era la parte trasera del jardín de donde estaba el primitivo Palacio Real, donde vivieron estos personajes, donde vivieron los Stewart. Y nos habíamos quedado en el problema, bueno, uno de los problemas éramos los españoles, que les dábamos muy mala vida a, bueno, los españoles no, los reyes de aquí, que eran los que organizaban las peleas y las guerras con ellos. Pero Jacobo también tuvo como Jacobo VI de Escocia también, y luego Jacobo I de Inglaterra e Irlanda desde 1603, pues tuvo un problema siempre que les marcó mucho, y fue el problema de Irlanda. El problema de Irlanda dura hasta los años 20, cuando Irlanda se hace república independiente, pero siempre les marcaba mucho porque era un punto tan cercano a ellos que también se enfrentaba mucho a ellos. De hecho, es una cuestión para algunos sin resolver, porque todavía la territorialidad de Irlanda del Norte sigue siendo inglesa, con todos los líos que hay. Ahora, cuando estoy grabando esto, estamos en los líos del Brexit, o sea que imaginaros la locura que se produce. Bueno, el Jacobo, como rey de Inglaterra, siguió una política irlandesa más moderada que la que había empleado Isabel I, cuyo compromiso de guerra contra el papado y contra España, contra esa España católica, impulsó su antagonismo y su enfrentamiento con los católicos irlandeses, que eran la mayoría de la población local. Pero, aunque Jacobo hizo las paces con España, su tolerancia religiosa vigilada fue anulada por cierta intransigencia de la Iglesia anglicana establecida, y también por la presión que se ejercía desde el papado. Jacobo, al igual que Elizabeth, inclinó la política irlandesa para satisfacer los intereses de la clase de gobierno inglesa. Y el constante éxodo de soldados y de eclesiásticos irlandeses a países católicos romanos en Europa no se vio truncado. Tenéis que tener en cuenta, por ejemplo, que órdenes religiosas se trasladaron a la península construyendo edificios de los más excepcionales que hay. Me estoy acordando de la congregación que al final fue la congregación de San Benito de Valladolid, que tiene el convento de San Benito de Valladolid, que es una auténtica catedral. Había aquí colegios irlandeses y colegios ingleses en Valladolid de todos estos personajes, de todos estos monjes que se habían tenido que escapar de allí porque no podían desarrollar lo que era su actividad religiosa. Bueno, a corto plazo, la ausencia de todos estos soldados y eclesiásticos que se habían escapado, pues contribuyó a la paz. Pero su influencia en el extranjero dio a la cuestión irlandesa una dimensión internacional. En Irlanda, la mayoría de los irlandeses galaicos y del inglés antiguo, los algo-irlandeses, permanecieron separados del gobierno. Y tan pronto como la política de Jacobo se hizo clara, los condes de Tyrone y Tyrconnell y otros señores galecos de Ulster se unieron a la huida de Irlanda. Su partida en 1607 abrió el camino para la instalación en el Ulster, estamos hablando de lo que ahora sería Irlanda del Norte, de una nueva clase de funcionarios ingleses y escoceses. Y esto resultó ser el asentamiento británico más exitoso en Irlanda. O sea, la actualidad de ahora de Irlanda del Norte viene de este momento, porque los nuevos poderes incluían a inquilinos, a los que venían como colonos, y a trabajadores de gremios, lo que sería un derecho a tener propiedad, a ser propietarios de terrenos que se habían quedado y de casas que se habían quedado abandonadas ante la huida de toda esta gente.
que en el fondo se iban para preparar la vuelta, pero claro, la vuelta no se dio. Bien, había dos tipos de personajes que se asentaban en lo que era Irlanda. Había una parte que era la que pertenecía al presbiterianismo de los inmigrantes escoceses, y se mantuvo a raya en la época de lo que eran las guerras civiles inglesas, y luego los obispados anglicanos en Irlanda, que estaban bien dotados, que eran poderosos, y lo que hicieron fue colonizar también esa parte norte, que era tan católica. El Parlamento de 1613 a 1615 fue convocado para ratificar el asentamiento que se llamaban la plantación de Ulster, y se logró una pequeña mayoría protestante, porque se habían creado ya muchos nuevos municipios en las áreas recién implantadas, y el gobierno estaba más preparado, más con la idea de que permitir en cierto modo una especie como de silencio eclesial para que se asentaran los nuevos ingleses y escoceses que allí aterrizaban, y que los aliados españoles y franceses católicos no presionaran demasiado ante el reclamo de ayuda que se produciría por los católicos, por todavía una cierta jerarquía católica que residía en Irlanda. Con esto nos llega a la historia Carlos I. Carlos I había nacido el 19 de noviembre de 1600 en Escocia, y era el segundo hijo superviviente de Jaime I de Escocia y Diana de Dinamarca. Era un niño enfermo, y cuando su padre se convirtió en rey de Inglaterra en marzo de 1603, fue temporalmente en Escocia debido a los riesgos, y se quedó allí debido a los riesgos que tenía el viaje. Dedicado a su hermano mayor Henry y a su hermana Elizabeth, se sintió terriblemente solo cuando Enrique, su hermano, el que iba a ser rey, murió en 1612, y su hermana dejó Inglaterra en el año 1613 para casarse con Federico V, el elector palatino del Rin. Toda su vida Carlos tenía siempre un acento escocés y un ligero tartamudeo. Era pequeño en estatura, y claro, lo que pasa es que los pintores, ves un cuadro de esto, el cuadro que le pintó Anton van Dyck, y le ves, bueno, un aspecto de rey ahí primoroso, con sus zapatos ahí bordados y con sus trajes de terciopelos grises y sus capas de armiño, que claro, o sea, los pintaban porque les pagaban, ¿no? Pero también debía tener un buen temperamento, y también era una persona que no debía tener así demasiados vicios para lo que era la época. Le gustaba el arte, en particular lo que era la pintura y los tapices. Por ejemplo, trajo tanto a Van Dyck como a Pedro Pablo Rubens a Inglaterra, y fue, como todos los Stuart, también un amante de lo que eran los caballos y la caza. Esto debía ser de todos los reyes. Era sinceramente religioso, y el carácter de la corte se volvió menos riguroso tan pronto como se convirtió en rey. De su padre adquirió una obstinada creencia de que los reyes estaban determinados por Dios para gobernar, y sus primeras cartas sobrevivientes revelan una desconfianza siempre hacia lo que consideraba él una rebelde Cámara de los Comunes, con la que demostró que era incapaz de llegar a ningún acuerdo, y al carecer de flexibilidad o imaginación fue incapaz de entender que esos engaños políticos que siempre se practicaban en intentos cada vez más
vanidosos de defender su autoridad, eventualmente lo que hacían era hundir su honor y dañar su crédito o su valía. En 1623, antes de llegar al trono, Carlos, acompañado por el duque de Buckingham, el favorito del rey Jacobo I, realizó una visita de incógnito a España para concluir un tratado matrimonial con la hija del rey Felipe III. Cuando la misión fracasó, en gran parte debido a la arrogancia de Buckingham y a la insistencia en la corte española de que Carlos se convirtiera al catolicismo, se unió a Buckingham para presionar a su padre para iniciar una guerra contra España. Como no habéis dado a la princesa, ahora os voy a dar yo guerra, nunca mejor dicho. Mientras tanto, se organizó un tratado matrimonial en su nombre con Henrietta María, la hermana del rey francés Luis XIII. En marzo de 1625, Carlos se convirtió en rey y se casó con Henrietta María poco después. Cuando su primer parlamento se reunió en junio, los problemas surgieron inmediatamente, pues debido a la desconfianza general de Buckingham, que se había mantenido su ascenso sobre el nuevo rey, había mantenido la influencia, su influjo. También habían iniciado una guerra contra España y esto estaba demostrando ser un fracaso y Carlos no ofrecía al Parlamento pues ninguna justificación de todos los gastos en los que se estaba metiendo. Por otra parte, los puritanos que abrogaban por la oración extemporánea y la predicación en la Iglesia de Inglaterra predominaban en la Cámara de los Comunes, mientras que las simpatías del rey era con lo que llegó a ser conocido como el Partido de la Alta Iglesia, que enfatizaba el valor del libro de oración y el mantenimiento del ritual. Lo de siempre. Había una alta iglesia, una Alt Church en Inglaterra, que era la que verdaderamente podía estar cerca del rey. Los puritanos estaban en lo que eran las cámaras de las cortes, pero en lo que era el control del poder físico lo llevaban los obispos, que todos los nombraba el rey. ¿Qué pasaba? Que esto ya pronto empezó a tener también un nuevo enfrentamiento entre el rey y los comunes, y el Parlamento se negó a votarle el derecho a cobrar lo que se denominaba tonelaje y libra, que eran los derechos de aduana, excepto en condiciones que aumentaron los poderes del Parlamento. Y si te tenemos que dar a ti poder, también nosotros tenemos que tener poder para marcarte las normas que muchas veces se habían arropado, por decirlo creo que el término está bien dicho, los monarcas anteriores. El segundo Parlamento del reinado, reunido en febrero de 1626, resultó aún más crítico con el gobierno del rey. Aunque algunos de los líderes de los comunes se mantuvieron alejados, porque Carlos los había nombrado como gobernadores de los condados, alguaciles era la palabra, el fracaso de una expedición naval contra el puerto de Cádiz en otoño anterior le echaron la culpa a Buckingham, y los comunes trataron incluso de acusarlo de traición. Y para evitarlo, para que le acusaran a su valido de alta traición, Carlos disolvió el Parlamento en junio. En gran parte, a través de la incompetencia de Buckingham, el país se involucró ahora en una guerra contra Francia, así como con España, y se produjo una necesidad desesperada de tener fondos. El rey impuso un préstamo forzoso que los jueces declararon ilegal. Él desmontó todo lo que era la justicia y ordenó la detención de más de 70 nobles y caballeros que se negaron a contribuir a sus arcas. Y sus acciones de mano dura se sumaron al sentido de acritud y que le llevaron a tener un durísimo
enfrentamiento con el Parlamento que le llevó a su final desastroso. Entendéis que, claro, el rey podía cargarse a muchos nobles, pero en lo que tenía el Parlamento era que la elección de los miembros de los comunes era siempre una elección popular. No era un hombre, un voto, pero sí que las comarcas se podían organizar de una manera de elegir sus representantes de una manera más libérrima. Cuando el tercer Parlamento de Carlos se reunió en marzo del año 628, la expedición de Buckingham para ayudar a los protestantes franceses en La Rochelle había sido repelida decisivamente y el gobierno del rey estaba ya completamente desacreditado. La Cámara de los Comunes aprobó a la vez resoluciones que condenaban la imposición arbitraria y el encarcelamiento arbitrario de miembros del Parlamento, y luego expuso sus denuncias a la petición de derecho que buscaba el reconocimiento de 4 principios: sin impuestos, sin el consentimiento del Parlamento, sin encarcelamiento sin causa, no hay posible acuartelamiento de soldados sobre planes bélicos, no hay ninguna ley marcial que se daría en tiempos de paz que la impusiera al rey, sino que todas estas cosas, las de los impuestos, la necesidad del consentimiento, la no arbitrariedad en las detenciones y lo que era la leva de tropas, tendría que ser algo que decidiera siempre el Parlamento. Y el rey, a pesar de sus esfuerzos para evitar la aprobación de esta petición, que en el fondo era ponerle la espada en el cuello, se vio obligado a dar su consentimiento formal, por cuanto el cuarto Parlamento se reunió en enero de 1629 y Buckingham ya había sido asesinado, porque ya los nobles pues estaban como muy revueltos y muy rebeldes. Y la Cámara de los Comunes ahora se opuso tanto a lo que llamó el renacimiento de las prácticas popis de las iglesias, como a la imposición del tonelaje y a golpes por parte de los oficiales del rey sin su consentimiento, golpes económicos, o sea, saqueos que hacían. Y el rey vuelve a ordenar el aplazamiento del Parlamento y el orador, que era el que tenía que exponer las cosas, que muchas eran en contra del mandato real, pues fue detenido, se le condenó por la conducta al rey, pero Carlos se dio cuenta de que ya no podía ir más lejos, y entonces dijo, pues es que ya el Parlamento va tomando tiempo y aspecto y necesidad de un gobierno de una manera, en su entender, casi revolucionaria. Y así que lo que hizo, dijo, pues estos me van a controlar, pues gobierno sin llamar al Parlamento. Y así estuvo los siguientes 16 años. Y luego veréis cómo se desarrolló y cómo terminó este Carlos I de Inglaterra. Y hasta aquí un día más de Jacobo a Carlos, el paso de un padre a un hijo de la dinastía de los Estuardo. Esto es Historia con Sentido, y un día más encantado de haberos podido acercar una parte de la historia.